Buen día, en esta oportunidad hablaremos sobre la obra El ruido y la furia del escritor William Faulkner, un escritor importante en el siglo XX, considerado el Premio Nobel de 1949. Además, este escritor fue uno de los que se inspiró en los escritores del boom literario, además de considerar que El ruido y la furia fue una de sus obras más cumbres de este escritor, pionero de la innovación narrativa. Además que en 1929 fue publicada esta obra, El ruido y la furia, que también es conocido como El sonido y la furia. Fue influenciado por Ulises y también por William Shakespeare en su obra Macbeth, ¿cómo se puede pronunciar Macbeth? Bueno, en que lo compara, por decir así, por lo que este verso fue escrito por un discapacitado mental, en la cual esta obra, en uno de sus primeros capítulos, fue relatado por Benji, uno de los hijos de la familia Causo, por lo cual este, se dice que William Faulkner se inspiró en esta obra, en esta novela de William. Además de tener en cuenta que esta obra, El ruido y la furia, tiene una temática profunda, particular y muy exquisita en la manera de envolver al lector, pero a la vez considerando que es compleja en la manera del entendimiento, teniendo en cuenta que en esos capítulos, el primer capítulo, que consta del 7 de abril de 1928, relata un monólogo interior del personaje Benji. Este personaje es una persona de discapacidad mental, en la cual sucede diferentes sucesos en esa fecha, en este capítulo, donde empieza a recordar sobre su infancia, tanto en el presente, futuro y pasado. Pero aquí lo que relata es el pasado de Benji, sobre su infancia. Es donde ahí están las tres personas, lo que son considerados negros, Tech, TP, Luster, y también está Berge. Su manera de comenzar este escritor, en cómo lo retrata a Benji, que es un discapacidad mental, que todo es a través del monólogo interior, pero ¿en qué aspecto? De cómo él recuerda a través de todos sus pensamientos, porque él no podía hablar, se sabe. Era todo lo que él es lo que consideran que el título El ruido y la furia es que el ruido es considerado por Benji todo lo que él podía reflejar, y la furia por Jason, que se había convertido en una persona perversa y por la cual tenía que sustentar a su familia. Bueno, en el capítulo 7 de abril de 1928 es donde relata Benji su manera de comenzar, ¿no? De donde estaba una cerca. Dice: a través de la cerca, entre los huecos de las flores intertejidas, ya lo vi a dar golpes. Venían hacia donde estaba la bandera y yo lo seguía de la cerca. Y ahí es donde se encuentra Luster, es donde relata de que estaban en la cerca. También habla sobre él, que jugaba en el golf, que él le encantaba mucho el golf. También sobre cuando Cady se quitó el vestido, y es donde él le decía, no, bueno, sus demás estaba también que Tim y Jason en ese episodio, donde se mojan, y el vestido de Cádiz quedó manchado de barro, y es donde ella se quita y todos quedaron como que wow, se sorprendieron. Y bueno, hay otro episodio también donde Benji llora, y la que la consuela es Cady, como siempre. También habla sobre la muerte de su abuela, sobre su madre, que no lo quería, lo despreciaba, y él tenía que vivir con ese sufrimiento, ese dolor, ese desprecio que sentía su familia por su discapacidad mental. Luego en el capítulo 2, 7 de junio de 1910,
que habla sobre Quentin, el hijo mayor de la familia Jackson, en donde, bueno, se relata históricamente sobre que él fue mandado acá a la Universidad de Harvard, en donde sus padres tuvieron que sacrificar sus terrenos para pagar sus estudios de él y también la boda de Cady, su hermana. Que bueno, ahí se va trasladando esa historia de que gente que sentía algo por amaba a Cady era algo imposible por ser hermano, es donde se genera el incesto. Es, también habla, termina esta historia con el suicidio de Quentin porque tenía mucha presión y era una carga también porque había muchos sucesos en esta historia. Luego, el 6 de abril de 1928 habla sobre bueno, ahí relata el monólogo interior de Jackson, el hijo que, bueno, que se tuvo que hacer cargo de la familia, por decirlo así, donde refleja, es, donde refleja de que él se volvió una persona perversa. Cady le mandaba dinero a su hija Miss Ketin, que la llamaron así, pero ese caso que era su tío de Miss Ketin la maltrataba. Él se agarraba el dinero de Cady que era enviado y bueno, la madre era como que tenía un amor ciego por eso, por ese hijo, porque lo sustentaba y por decir así, era como que le daba todo ese cariño que no le daba a Benji. A pesar que para mí es un personaje muy, muy cruel y la verdad que es muy egocéntrico. Sin olvidar que la manera de cómo inicia ese capítulo, el tercer capítulo, dice, en la que yo digo, la que ha sido una zorra siempre será una zorra. Obviamente hay que hablar de Cal. Lo que yo digo, suerte tienes y lo único que te preocupa es que no haya movidos. Bueno, en realidad esta historia es muy compleja que el lector no va a entender en pocas palabras, pero en el último capítulo, que es en el 8 de abril de 1928, aquí relata ya de manera omnisciente. El escritor ya empieza a relatar cómo comienza sobre las sirvientas, hablando un poco sobre las disleys. Capítulo lo que más me cautivó, por decirlo así, en toda la historia, porque no es algo como que me haya gustado el 100% el libro, pero sí que le he visto de todos los escritores que está leyendo ese monólogo interior de cómo habla de los tres personajes, de los tres hijos, todo ese sentir, ese pensamiento abstracto que ellos pueden sentir. Además, ya bueno, para culminar, en la última parte, bueno, del último capítulo de esta obra, el 8 de abril de 1928, su manera de cómo iniciar esa estructura magistral que tiene este escritor. El día amaneció nublado y frío, un muro de luz gris sumergido del noreste que en lugar de disolverse en humedad parecía desintegrarse en partículas diminutas y venenosas, como polvo que, cuando Odisei abrió la puerta de la cabaña y emergió, ensartaron literalmente su carne, precipitando no tanto humedad, sino una sustancia que tenía algo de cualidad, de una leve grasa que no hubiese llevado a solidificarse. Es donde ella más relata y se conoce un poco más de Odisei, de esta sirvienta, esa nana que cuidó a los hijos de la familia Caxo. Además de que, bueno, ahondando ya más en el análisis crítico de esta obra, El ruido y la furia es un libro complejo en el aspecto de que como es un monólogo interior, en el primer capítulo que es sobre Benji, un discapacitado mental, donde empieza a recordar su pasado, sus historias y las anécdotas que ha pasado con su hermana Cady, sobre su gusto del golf, todas esas anécdotas, es donde quizás ese flashback que comienza no se puede lograr entender en qué aspecto, de que yo al inicio al leer era como que, o sea, ¿de qué habla? ¿De quién habla? ¿O quién está que relata? Porque si se dan cuenta, su estructura textual no está bien plasmada, en qué aspecto. Los puntos, las comas, incluso cómo hacer el diálogo entre los personajes no está bien estructurado porque no hay la coma, no respetan las comas, no respetan los puntos. Y, o sea, no hay una estructura. Yo quizás trato de entender como que, wow, es
o sea, siendo un escritor, quizás lo trató de plasmar así porque era un discapacitado mental que todo lo que se había relatado era de acuerdo a lo que él sacó, sus recuerdos. Y es donde, bueno, es lo por lo que se logra entender. Pero luego la historia se vuelve compleja en todos los aspectos. Y en la parte final que a mí sí me gustó, porque un relata más sobre, para conocer un poco más sobre esta familia, caso. Y bueno, creo que es parte de la literatura trascender este arte de la palabra. Y ese escritor que realmente yo nunca lo había leído, sí lo había escuchado en la academia sobre la furia, pero que no le había dado tanta importancia, entre comillas, porque eh, alucinante, es complejo, pero a la vez magistral en cómo este escritor trata de la complejidad y esa profundidad de los personajes, de su monólogo, tratar de cómo nosotros engancharnos en la lectura, aunque puede ser muy compleja. Bueno, eso es todo.